iniciar nuestra grabación de la clase. La verdad es que hoy día el taller lo cité a todos juntos porque lo que vamos a ver hoy día necesito que todos lo vean para que podamos aplicarlo un poquitito el día viernes, ¿ya? La distribución de los grupos yo ya se las envié, me imagino que están todos al tanto. Así que vamos a ver hoy día medios de cultivo. ¿Se les ocurre primero qué pueden ser estos medios de cultivo? A todo esto voy a hacer una contextualización. Nosotros vamos a comenzar este primer semestre hablando netamente de bacteriología. Vamos a estudiar solamente bacterias, ¿ya? Así que de aquí para adelante todo esto va a ser bacterias hasta cerrar el primer semestre. Bueno, ¿se les ocurre primero qué son los medios de cultivo? ¿Alguna idea vaga? ¿Algo? Natalia. Hola, profe. Bueno, yo creo que es como, son unas plaquitas por lo que he visto, que tiene como las condiciones propicias para que crezcan bacterias o microorganismos. Perfecto. Me agrada su respuesta. Muy bien. ¿Aló, Son chiquillos, me plaquitas. escuchan? Son plaquitas. Sí, te escuchamos. O sea, yo al menos te Ah, escucho. ya, ya. Todo aquí un Son intento de pla- sabotaje de Ignacio, de conectar el internet. Pero ahora bueno, sí. estábamos conversando sobre qué pensaban sobre los medios de cultivo. Ahí Natalia comentaba que ella sabía que eran unas plaquitas donde se desarrollaban algunos microorganismos. ¿Ya? Javier dice agar, muy bien, por ahí puede ser. Placa de Petri. Juntemos las dos cosas entonces. Agar en placa de Petri. ¿Qué les parece eso? ¿Les hace sentido? ¿Lo han escuchado antes? Ya, muy bien. ¿En alguna asignatura anterior o búsqueda autodidacta? Ya, quizás la palabra más adecuada no sería criar, pero Suena bonito, sí. sí, suena como tener bacterijos. Se cultivan. Sí, cultivar, desarrollar, multiplicar incluso. Ya, más o menos entonces van teniendo una idea de que para qué sirven estos medios de cultivo. Ya, entonces, como ustedes saben, la principal meta de todo microorganismo obviamente es crecer, desarrollarse, multiplicarse, ¿ya? ¿Y cómo se logran estas funciones? Principalmente utilizando elementos que les proporcionen o les faciliten esa actividad, que en la mayoría de los casos pueden ser elementos químicos que vengan del medio ambiente y obviamente el organismo va a ser capaz de procesar aquellos constituyentes característicos y que van a desarrollar dichas células, ¿ya? Entonces, todos conocen que estos son los nutrientes básicos, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Esto se va a transformar de acuerdo a dos mecanismos que ustedes ya deberían conocer, que son el anabolismo y el catabolismo, ¿ya? Eso es biología básica que no vamos a ahondar. Entonces, ¿qué son estos medios de cultivo? Como ustedes dicen, para cultivar microorganismos es necesario utilizar medios, ya que son estas plaquitas de agar que ustedes mencionaron, ¿cierto? Cultivar microorganismos significa que nosotros le vamos a dar condiciones óptimas para que ellos se puedan desarrollar, crecer y multiplicar, que son las funciones básicas de la célula, ¿ya? Y la utilidad del cultivo al final es obtener colonias puras, ¿ya? De un traspaso inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que uno va a utilizar estos medios de cultivo y los va a aplicar en muestras clínicas. Al final, si esa es la realidad, uno las aplica en muestras clínicas para poder hacer búsqueda de distintos microorganismos. La idea es que obviamente nosotros tengamos colonias puras para poder identificar el agente etiológico exacto mediante una serie de pruebas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Entonces, eso es principalmente el medio de cultivo, entonces es más que nada una mezcla de nutrientes, ¿ya? Que obviamente están preparadas en algunas concentraciones bien determinadas para que puedan desarrollarse los microorganismos, ¿ya?
Generalmente, como les dije, la fuente de elementos básicos para el desarrollo son los que ustedes conocen, por ejemplo, carbono, el azufre, etcétera, factores de crecimiento, entre otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué se considera para poder formular estos medios de cultivo? Obviamente van a tener estos elementos claves que ya mencioné, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. También tienen que tener un pH adecuado. Ya vamos a ver que hay distintos medios de cultivo y cada medio de cultivo va a tener un pH en base a lo que se busque como microorganismo. ¿Ya? Entonces vamos a tener pH neutro, alcalino, ácido. ¿Ya? Los microorganismos también se desarrollan en base a los requerimientos de oxígeno que ellos tengan. ¿Ya? Entonces van a haber algunos que son aerobios, ¿ya? Y que van a requerir oxígeno para su desarrollo, y hay otros que se van a desarrollar solamente en medios anaeróbicos, ¿ya? O en ausencia de oxígeno. Eso es clave para entender los distintos tipos de medios de cultivo, ¿ya? Entonces, los medios de cultivo pueden ser soluciones líquidas, ¿ya? Pueden ser gelatinosas, poseen los nutrientes necesarios para el desarrollo de microorganismos y son provenientes del agar-agar. ¿A alguien les suena lo que es eso? Porque delante alguien habló de agar. ¿Qué es el agar? Ya, un espesante, un alga. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Todos están de acuerdo con Constanza? Mira qué interesante, se usa para cocinar igual. Ya, en Eh, algo estamos claros, que sí. son derivados, ¿cierto?, de unas algas, Eso, ¿sí? eso sí, po, es derivado de una alga, no es una alga. Exactamente. Es Lo un de cocinar no polisacario. me lo sabía. Es un polisacario que proviene de una alga, el agar-agar. Del pelillo, no lo sé con exactitud, Javiera. Puede ser. Pero lo que yo sé es que proviene de una alga, es un polisacario, que se utiliza para hacer los medios de cultivo. Ujú. Ya, entonces, en base a la consistencia, nosotros vamos a tener al menos tres tipos de medios de cultivo que vamos a ver en el laboratorio. Vamos a ver medios de cultivo líquidos, como por ejemplo, uno que lo van a conocer más adelante, el caldo nutritivo, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad de los medios líquidos? Principalmente es para observar enturbiamiento, ¿ya? O desarrollo en las superficies, o podría ser algún cambio de coloración, ¿ya? Generalmente cuando uno siembra en estos medios líquidos son inicialmente translúcidos, ¿ya? Entonces si uno siembra X cosa, por ejemplo, no sé, una muestra de tejido, ¿ya? Uno deposita una muestra de tejido en un medio líquido que es transparente, translúcido, y al cabo de 24 a 72 horas, uno lo vuelve a revisar después de cultivarlo, ¿cierto? O sea, de mantenerlo a la temperatura adecuada, y uno ¿cómo se llama? Va a ver si hay un cambio de turbidez, ¿ya? Entonces, si hay turbidez, uno hablaría que hay desarrollo bacteriano. ¿Y me puedes seguir un poquitito, por favor? Sí. Eh,
¿Se entendió eso, chiquillos? En general, los caldos, todos los tipos de caldos que utilizamos en el laboratorio son medios líquidos, ¿ya? Entonces, como decía Pablo, nosotros vemos la turbidez. Si luego de sembrar una muestra, al incubarla a la temperatura adecuada, luego de un tiempo determinado, hay turbidez, nosotros asumimos que hay desarrollo de microorganismos, ¿ya? Y ese caldo luego lo estudiamos. Si es que se pone turbio, lo estudiamos para ver de qué microorganismo fue el que creció ahí en ese caldo. Tenemos los medios semisólidos, además, que son los que utilizamos para identificación bacteriana, ¿ya? Generalmente los medios semisólidos no son medios primarios. Tenemos nosotros en el laboratorio medios que son primarios y medios que son secundarios. Los medios primarios son los que nosotros utilizamos para sembrar las muestras. Son los que utilizamos de manera inicial cuando llega una muestra al laboratorio, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios tipos de medios. Que en general son medios sólidos, ¿ya? Luego de esto, luego de que sembramos la muestra en estos medios sólidos, a las 24 horas vemos si hay desarrollo, y si hay desarrollo bacteriano, nosotros procedemos al segundo paso, que es la identificación bacteriana, ¿ya? Esta identificación bacteriana la realizamos por lo general mediante medios que son semisólidos, como por ejemplo las baterías bioquímicas para identificar bacterias. Pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Lo importante es que ustedes sepan que en realidad los medios semisólidos los utilizamos más que nada para identificar. Y tenemos los medios sólidos que ya les mencioné, son estos medios primarios que utilizamos para sembrar las muestras inicialmente, ¿ya? Aquí tenemos el agar sangre, el agar McConkey, agar chocolate, que son los principales. Claro, ahí el objetivo igual es tanto la formación de la colonia bacteriana que ustedes van a estudiar después, como también la morfología de las colonias. Eso es lo principalmente que uno va a observar en estos medios sólidos una vez desarrollado el agente etiológico. ¿Sigo yo o sigues tú? No, sigo yo, no te preocupes. Entonces, bien, nosotros vamos a tener tres tipos de medios de cultivo clasificados en base a la composición del medio de cultivo sólido, ¿ya? Vamos a tener algunos que son definidos, ¿cierto? Donde principalmente se va a desarrollar un agente etiológico o un grupo seleccionado de agentes etiológicos, como por ejemplo en esa placa de ahí, que es un agar McConkey. Lo voy a dejar escrito ahí para que lo busquen, ya que es un medio que nos va a servir específicamente para el desarrollo de bacilos gram negativos, ¿ya? Así vamos a tener otros que son mínimos, que son principalmente algunos medios que favorecen el desarrollo de múltiples microorganismos bacterianos, y vamos a tener algunos complejos que estos principalmente se utilizan desde el punto de vista de la investigación, cuando uno quiere buscar algunos agentes bien puntuales, ¿ya? Y donde el principal componente son algunos bien específicos, por ejemplo, agar papa, agar zanahoria, combinación con miel, distintos tipos de elementos que hacen más enriquecedor el medio de cultivo, ¿ya? También vamos a tener una clasificación por función del medio de cultivo sólido que van a utilizar, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener medios de cultivo que son selectivos, ¿ya? Cuya principal función es que favorecen el desarrollo mediante el diseño del crecimiento específico de un microorganismo, ¿ya? O puede ser un grupo de microorganismos, ¿ya?
como les dije, es de gran utilidad para aislar algunos agentes etiológicos microbianos puntuales, ¿ya? Por ejemplo, el mismo caso, el agar McConkey vendría a ser un agar selectivo, porque selecciona, solo permite el desarrollo de gram negativos y inhibiendo el desarrollo de gram positivos, ¿ya? En segundo lugar, vamos a tener medios de cultivo que son diferenciales, ¿ya? Que los cuales están destinados a facilitar la discriminación de microorganismos de una mezcla por sus propiedades diferenciales, ¿ya? Por ejemplo, este mismo ejemplo, agar McConkey, nos permite diferenciar también, aparte del o sea, del gram negativo que solamente se desarrolla en él, nos va a diferenciar si la colonia que se desarrolla es lactosa positivo o lactosa negativo. Yo sé que son hartos datos que uno menciona, pero a medida que vayamos avanzando lo van a ir reconociendo más fácilmente. Entonces, bien, por ejemplo, el agar McConkey es un medio que calza dentro de estas dos clasificaciones porque es un medio que es selectivo y al mismo tiempo es diferencial. Excluye los gram positivos y facilita el desarrollo de gram negativos y permite diferenciar mediante una característica que es la presencia o no de lactosa, ¿ya? Entonces, van a haber algunos que son lactosa positivos, que se van a identificar con una coloración característica que es rosada, y otros que son lactosa negativos, cuya coloración es amarilla, ¿ya? No sé si me van siguiendo el hilo. ¿Se entiende? Ya, súper bien. Por último, vamos a tener medios enriquecidos, ¿ya? Que son medios que tienen algunos aditivos para favorecer el crecimiento de determinados microorganismos o algunos grupos de microorganismos que generalmente son heterótrofos exigentes, ¿ya? Eh, Estos medios tienen una gran cantidad de nutrientes, ¿ya? Y obviamente también se utiliza para microorganismos que pueden tener una alta exigencia nutricional. Obviamente no van a ser selectivos porque lo que nosotros estamos proporcionando es una alta cantidad de nutrientes para que se desarrollen. Por ejemplo, ¿qué medio podría ser enriquecido? Algún medio que sea con una adición de sangre, ya suero o algunos extractos de tejidos de plantas o derivados de animales, ¿ya? En eso, por ejemplo, ahí vamos a tener el agar sangre que vamos a ver. Ahora bien, ¿cómo se preparan estos medios de cultivo? Que son estas plaquitas que mencionaron inicialmente. Generalmente estos vienen liofilizados, entonces uno hace una pesa en base a la preparación que indica el kit. Estos se diluyen en agua destilada, se calientan en un mechero hasta disolver, ¿ya? Después se hace una esterilización por autoclave y una vez que estos se enfrían se depositan en placas Petri, ¿ya? Esa es como la preparación manual. Ahora generalmente eso ya no se hace y uno compra el medio de cultivo ya listo, listo para trabajar. Pero si algunos trabajan en laboratorio de investigación, o por ejemplo se quieren preparar algún medio de cultivo de tipo complejo, se puede utilizar esta fórmula para la preparación de medios de cultivo. Pero eso es cómo se preparan al menos. Entonces, bien, vamos a ver algunos agares que vamos a trabajar en el laboratorio y que espero el día viernes podamos verlos para que ya se vayan acostumbrando a cuáles son, cómo utilizarlos y cómo reconocerlos. Tenemos el primero que es un agar nutritivo, ¿ya? Que contiene extractos de carne, peptonas, el famoso agar-agar, y que les va a ser útil puesto que va a desarrollar todo tipo de bacterias, ¿ya? Es de un color amarillo translúcido y, y las colonias que se desarrollan en ellas, las colonias me refiero a estos puntitos que ustedes ven acá, ¿ya? Cada puntito que ustedes van viendo ahí es una colonia, ¿ya? Con miles de bacterias, ¿ya? Entonces, ¿qué característica tienen en general las bacterias que se desarrollan en este medio de cultivo? Principalmente que son de color cremosa, ¿ya? Blanquecino cremosa. Segundo medio que vamos a ver es el agar sangre, ¿ya?
que como les dije anteriormente, es un medio del tipo enriquecido, puesto que se le añade sangre, generalmente de cordero, ¿cierto, Judith? Sí, sí, sangre de cordero. Sangre de cordero. También se podría hacer con sangre humana, pero ya no, la mayoría de las placas de agar sangre son las comerciales son con agar sangre de cordero. Exactamente. Entonces, al ser un medio enriquecido, ¿qué característica tenía? A ver si se acuerdan. A ver si vamos reteniendo lo que se habla. Muy bien. ¿Qué más tiene? ¿Por qué se llama agar sangre? ¿Qué tendrá? Mírenlo en la imagen. Ya, todo lo que mencionan ahí sus compañeros al menos está bien. Recién lo dijimos, tiene sangre, chiquillos, tiene sangre. Sangre humana o sangre de cordero. Eso es lo principal de este medio, po. Por eso se llama agar sangre. Ya, entonces, como usted me dice, tiene aditivos para favorecer el crecimiento. Por lo tanto, como dicen más arriba, no es selectivo, al contrario, facilita el desarrollo de tanto bacterias gram positivas como también bacterias gram negativas. ¿Ya? Ahora bien, no solamente nos permite el desarrollo de bacterias, sino que también diferenciar los distintos tipos de bacterias mediante la hemólisis. ¿Qué creen ustedes que es la hemólisis, chiquillos? ¿Qué es la hemólisis? Ya, destrucción de células sanguíneas. Glóbulos rojos, más específico todavía. Ya. ¿Y dónde tenemos glóbulos rojos? Aquí. ¿En el medio cultivo hay o no hay? Chiquillos, en el cultivo, según Edgar, dice que hay en el cultivo. ¿Qué dice el resto? ¿Hay glóbulos rojos en el medio o no hay glóbulos rojos? Esto es una actividad netamente para ver si están escuchándome. 46 personas han respondido de todos los conectados. Exactamente. Ya, chiquillos. La hemólisis entonces es destrucción de los glóbulos rojos. Les dijimos que tiene sangre. La sangre tiene glóbulos rojos, por lo tanto, sí, sí hay glóbulos rojos, claramente.
en el medio de cultivo. Entonces, ¿para qué nos sirve diferenciar esto? Es porque van a haber bacterias que van a generar lisis del glóbulo rojo, ¿ya? Y el grado de hemólisis que va a generar nos va a permitir clasificar en tres grandes grupos, ¿ya? Entonces vamos a tener algunos alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos, ¿ya? Los alfa hemolíticos, y no sé si había una presentación más adelante, pero los alfa hemolíticos tienen hemólisis parcial. Ya no puedo escribir mucho, parcial. La beta hemólisis es total y la gamma hemólisis no hay, ¿ya? Es sin hemólisis, ¿ya? Entonces, generalmente, después le vamos a imágenes, pero por ejemplo la alfa hemólisis generalmente se ve como una degradación del medio de cultivo un poco color verdoso. La beta hemólisis uno ve que hay una degradación total alrededor de la colonia bacteriana del medio de cultivo. Edgar menciona que si no todos los glóbulos rojos se rompen o se destruyen parcialmente, ¿ya? No totalmente, ¿ya? Y en el cambio de la beta es total. Ahí pues vamos a ir viendo imágenes y se van a dar cuenta que la diferencia es importante, ¿ya? Entonces vamos a tener bacterias alfa hemolíticas, beta hemolíticas y gamma hemolíticas, que nos va a permitir orientar el diagnóstico hacia algunos agentes etiológicos puntuales, ¿ya? Ya, entonces aquí, si alguien coloca el lapicito, sería bueno que coloquen cuál creen ustedes primero de todas esas que es la alfa hemolítica. Ya. ¿Por qué razón? Esa sería la alfa hemolítica. ¿Eso lo dibujaron ellos? Sí. Ya. Porque es verdoso. Pusieron atención ahí. ¿Dónde está la beta hemólisis? Tienen que fijarse en las colonias que producen hemólisis total. Ya, muy bien. La beta hemólisis sí. Correspondería a esta primera imagen de izquierda a derecha. Tal como le dice la Judith, mencionen, o sea, revisen las colonias que están aisladas, ya que son las que están en esta zona. La vamos a delimitar aquí. Y si se dan cuenta ustedes alrededor de ellas, hay un color más translúcido, ¿ya? Si uno, yo sé que no es tan claro, pero cuando uno los ve en presencial se van a dar cuenta que la translucidez y que atraviesa el medio es notorio, ¿ya? Y muy bien, tal como mencionan, si tenemos la alfa y la beta aquí, y vemos que aquí no hay ninguna hemólisis alrededor de las colonias aisladas, correspondería a gamma hemólisis. Perfecto. Ya, entonces tenemos aquí algunos ejemplos de bacterias que se desarrollan en estos agares. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es una cocácea gram positiva. Vamos a tener nuestra clase de gram también, pero es más que nada para que se vayan adaptando a cómo se ven en los cultivos bacterianos. ¿Ya? Ahí tenemos algunas colonias que son generalmente blanquecino cremosas. También tenemos algunos que pueden ser de color dorado, ¿ya? Haciendo alusión a el nombre. Es en la misma cepa que está sembrada en dos medios distintos. Exactamente. Es súper importante que vayan viendo bien cómo se escriben los agentes etiológicos, bacterias, virus, hongos, etcétera, ¿ya?
porque obviamente primero se ve muy mal que un profesional de la salud escriba un nombre mal, ¿ya? Segundo, porque en esta asignatura es extremadamente importante y generalmente nosotros castigamos cuando están mal escritos. Así que a medida que vayamos viendo agentes, vayan practicando el cómo se escriben, ¿ya? No quiero llegar a evaluar faltas de ortografía, que al final descuentan notas. Ya, otro agar que vamos a ver, aparte del agar nutritivo y el agar sangre, es el agar McConkey, que ya se los mencioné, medio selectivo, que posee principalmente sales biliares y cristal violeta, ¿ya? Los cuales esos elementos permiten la inhibición de bacterias gram positivas. Por lo tanto, si nosotros inhibimos las bacterias gram positivas, nos van quedando solamente los gram negativos, que son los que deberían desarrollarse en este medio, ¿ya? Tiene dentro de su composición el rojo neutro, ¿ya? Como indicador de pH. Nos permite, mediante su selectividad, o sea, miento, no selectividad, por su diferenciación, la lactosa, que en este caso, Rosana, yo les mencioné antes, ¿cómo podría ser una bacteria que tiene coloración rosada en el agar McConkey? A ver si se acuerdan. Ya, aquí hay que tener ojo, Denise, porque estás diciendo que son bacilos gram positivos, son gram negativos. La lactosa no indica la tinción de gram, por si acaso. Es solo otra característica del gram negativo. Sí, está como un poquito, un poquito perdido ahí. Lo que pasa es que en la Agar McConkey, como dijo Paloma delante, en el Agar McConkey solamente crecen bacilos gram negativos. Entonces, si nosotros tenemos una muestra que tiene un bacilo gram negativo y lo sembramos en este medio, va a crecer. Si no crece en este medio y solamente, por ejemplo, crece en el agar sangre, quiere decir que lo más probable es que no sea un bacilo gram negativo. Entonces, la muestra cuando la sembramos en este medio, si crecen, nos indican inmediatamente que se trata de un bacilo gram negativo. Ahora, este bacilo gram negativo puede fermentar o no la lactosa que tiene este medio. ¿Ya? El agar McConkey tiene lactosa. Entonces, si este bacilo gram negativo fermenta la lactosa, se pone de determinado color y si no la fermenta, se pone de otro color. ¿Ya? Y eso es lo que le preguntaba Pablo en la pregunta. Las colonias, cuando son rosa o fucsia, ¿son lactosas positivas o lactosa negativas? O sea, ¿fermentan o no fermentan la lactosa? ¿Se entiende ahí, Denise, o no? Ya, qué bueno. Entonces, solamente tenemos gram negativos en McConkey. Se desarrollan las colonias. Y ahí nosotros si las vemos vamos a saber, de acuerdo al color, si es lactosa positivo o lactosa negativo. En este caso la respuesta correcta era lactosa positivo. Así que hay 10 personas que se equivocaron. Lactosa negativo era de color amarillo. Tal cual. Entonces, letra A sería lactosa. Perfecto. Muy bien. Y la B entonces era lactosa negativo. Muy bien. Sería correcto, chiquillos, decir, por ejemplo, que en el lado B, que la bacteria que está en el lado B no es un bacilo gram negativo.
Muy bien. Ambas son Bacillus negativos, ¿cierto? Solamente que una fermenta la lactosa y la otra no. Muy bien. Y por último, en esa imagen les mostramos una bacteria que usualmente aparece en los cultivos bacterianos, como es la Klebsiella pneumoniae, que es una colonia lactosa positivo, como pueden ver, cuya característica principal es que uno puede ver estas colonias grandes y mucosas, ¿ya? Así que para que nos vayamos un poquito acostumbrando a estos agentes etiológicos, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, que es la más frecuente de los Bacillus gram negativos, todo eso sí o sí los vamos a ver y los vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, principalmente eso es lo que queríamos presentarles hoy día. No sé si tienen alguna duda, consulta. Es una clase bastante cortita, pero es importante para que nos vayamos acostumbrando a los medios de cultivo que vamos a trabajar ya. El día viernes tienen que ir obviamente por horarios que fueron ya entregados.